Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy el licenciado Aaron Adolfo Solís Reina y voy a ser su tutor dentro del presente curso, dentro de la materia de Derecho de Amparo. La semana pasada tuvimos la semana de bienvenida y me mandaron mensajes en cuanto al horario, se les empalmaba el, a las 9 de la noche los viernes y optamos en darla los miércoles. Solamente hay que ponernos de acuerdo el horario. Como quiera, todas las semanas van a estar grabadas, pero va a ser todas las sesiones el miércoles a las 9 de la noche. Para los alumnos que se puedan conectar, a esa hora nos vemos en la sesión síncrona. Si no, como quiera, al día siguiente voy a subir el video en la plataforma para que lo puedan observar los alumnos que no se puedan conectar a la sesión. La semana pasada fue la participación en el foro y en esta semana arrancamos. Vamos a ver los primeros artículos de la ley de amparo, del artículo primero al artículo 32, con sus respectivos temas. Déjenme les comparto el libro base en la pantalla. Denme un segundo. El libro base es la ley de amparo vigente, complicada, y nos señala primeramente las disposiciones fundamentales. Artículo primero, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, número uno, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos conocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversia por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de la competencia de la Ciudad de México, siempre y cuando se violen, esto es muy importante, siempre y cuando se violen derechos humanos rectos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y número 3, por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México que invada la esfera, perdón, que invada la esfera de su competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley, en el punto número 1, 2 y 3. Artículo segundo, el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta y se sustanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. Entonces tenemos que el amparo puede ser amparo directo o amparo indirecto. A falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en su defecto los principios generales del derecho. Artículo número 3, el juicio de amparo, las promociones deberán hacerse por escrito, su presentación puede hacerse de forma electrónica o impresa, ya aplicando la tecnología de forma electrónica o por escrito.
Si las partes o sustantes cuentan con un usuario dentro del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, deberá manifestarlo desde su primera actuación en el juicio de amparo, a efecto de que sea a través de dicho medio por el cual se lleven a cabo las notificaciones correspondientes. Las autoridades que tengan suscrito convenio de interconexión con el órgano de administración judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán informarlo en su primera promoción, a efecto de que las notificaciones se realicen por este medio, y la presentación electrónica de promociones será opcional por la parte promovente, por lo que en ningún supuesto podrá condicionarse al acceso al procedimiento a la utilización de medios digitales cuando la persona haya elegido ejercer su derecho a promover por escrito. La presentación electrónica de promociones será opcional para promoventes, por lo que en ningún supuesto podrá condicionarse al acceso al procedimiento cuando la persona haya elegido ejercer su derecho de forma escrita. Únicamente podrán ser orales las promociones que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejando constancia de lo esencial. Certificadas que se expidan para la sustanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán por medio del empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el órgano de administración judicial. La firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales. Los órganos de administración judicial, mediante acuerdos generales, determinará la forma que deban integrarse los expedientes físico y electrónico, salvaguardando en todo momento el derecho de las partes para consultarlos. Las personas titulares de los órganos jurisdiccionales serán las responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que se presenten en forma física. Las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. El órgano de administración judicial, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica. Todas las autoridades que participen en el juicio de amparo estarán obligadas a generar un usuario dentro del portal de servicio en línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que por dicho medio actúen dentro del juicio. Las autoridades que tengan suscrito convenio de interconexión con el órgano de administración judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán actuar en el juicio a través de dicho sistema, y no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en términos del artículo 15 de esta ley. De manera excepcional, o cuando exista urgencia, atendiendo el interés social o al orden público, las cámaras del Congreso de la Unión, a través de las personas que ocupen sus presidencias o el Ejecutivo Federal, por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica, podrá solicitar
a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de este, se sustancian y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando, número uno, cuando se traten de amparos promovidos para la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad en los términos de la ley. Número dos, cuando se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. Número tres, cuando se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico. Número cuatro, en aquellos casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes, recibida la solicitud de la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo someterá a consideración del Pleno, que resolverá en forma definitiva a mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán cuando proceda al órgano de administración judicial, y para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las prevenciones a que se hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Capítulo segundo, la capacidad y personería. Vamos a ver las partes que forman el juicio de amparo. Señala, número uno, la persona quejosa, teniendo tal carácter, es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo primero de la presente ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más personas quejosas cuando resientan una afectación común con sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si estos le causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la persona quejosa deberá aducir ser el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La persona víctima u ofendida del delito podrá tener el carácter de persona quejosa en los términos de esta ley. Otra parte dentro del juicio de amparo es la autoridad responsable. Dijimos el número uno, el quejoso, la persona quejosa. Número dos, la autoridad responsable, teniendo tal carácter con su independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea,
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto de realizar, el acto de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, las y los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Número 1, persona quejosa. Número 2, autoridad responsable. Número 3, la persona tercera interesada, pudiendo tener tal carácter. Inciso A, la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista. Inciso B, la contraparte de la persona quejosa, cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia de orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de una persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a la persona quejosa. Inciso C, la persona víctima del delito u ofendida, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esta reparación o responsabilidad. ¿Quién más es tercero interesado? La persona indiciada o procesada cuando el acto reclamado sea el no ejercido o el desistimiento de la acción penal por la o el Ministerio Público. Inciso E, la o el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive del acto reclamado, siempre y cuando no tenga tal carácter de autoridad responsable. Número 4, ¿quién es otra parte dentro del juicio de amparo? Es la o el Ministerio Público Federal en todos los juicios donde se podrá interponer los recursos que señale esta ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones de la misma ley, le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materia civil y mercantil y con exclusión de la materia familiar, donde solo afecten intereses particulares, la o el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, solo cuando las personas quejosas hubieran impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Estas son las 4 partes dentro del juicio de amparo. La persona quejosa, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público. Artículo 6. En el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general el acto reclamado en términos de la fracción primero del artículo 5 de esta ley. La persona quejosa podrá hacerlo por sí o su representante legal o su apoderado o apoderada o por cualquier persona en los casos previstos de esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducto de su defensor o defensora o cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Artículo 7, la Federación, los estados de la Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrá solicitar el amparo por conducto de las personas servidoras públicas o representantes que señalen las disposiciones aplicables cuando la norma general, acto u omisión le afecte en su patrimonio respecto de sus relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales
oficiales, los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas, fondos, mandatos y fideicomisos públicos estarán exentos de presentar las garantías en que esta ley se exige a las partes. Artículo 8. La persona menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeta a interdicción podrá pedir el amparo por sí o cualquier persona a su nombre sin la intervención de su legítimo o legítima representante. Cuando éste se haya ausente, se ignore quién sea, esté impedida o se negare a promoverlo, el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un o una especial para que intervenga en el juicio, dependiendo de preferir a una persona familiar cercana, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivos que se justifiquen la designación de persona diversa. La persona menor de edad hubiere cumplido 14 años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas por los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso, podrá por medio de oficio acreditar las personas delegadas que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. La persona titular de la presidencia de la República será representada en los términos que señalan en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en la propia consejera o consejero jurídico o en las secretarías o los secretarios de Estado que cada caso corresponda al asunto. En términos de la leyes orgánicas y reglamentos aplicables, los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación de los casos no previstos por los mismos. Los órganos legislativos federales de los estados y de la Ciudad de México, así como los gobernadoras y gobernadores y la jefa o jefes de gobierno de estos, instituciones de carácter federal o local, o la autonomía derivada de la Constitución o de las constituciones de los estados, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por las personas servidoras públicas o quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de las personas titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos, cuando la responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente ley, podrán comparecer por sí mismas o por conducto de uno representante legal o por conducto de un apoderado o apoderada. La representación de la persona quejosa y de la persona tercera interesada se acreditará en el juicio en los términos previstos de esta ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará de la misma forma que determine la ley y rija la materia en la que emane el acto reclamado. Y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuando se trate de la o el Ministerio Público o cualquier autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto a nombre de persona quejosa o de la persona tercera interesada, afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal, en la que bastará la afirmación en ese sentido.
Por ejemplo, en un juicio laboral, la ley laboral marca que tiene que ser licenciado en Derecho para representar al trabajador o a la persona moral, y tienes que exhibir tu cédula profesional donde acreditas ser licenciado en Derecho. Eh, Ahí ya se está acreditando en el juicio ordinario la personalidad. El, en tanto, es lo que señala aquí en el artículo 11. Se tendrá por reconocida la representación con las constancias respectivas. Y en el sentido de materia penal, solo bastará con la afirmación de que es su representante legal o apoderador legal. También señala, en el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si él o la promovente tienen el carácter con el que se ostenta. Pues la persona quejosa, si tiene el tal carácter o se le tiene ese juicio en donde se le violaron los derechos, por ejemplo. Artículo 12. La persona quejosa y la tercera interesada podrán autorizar para oír notificaciones a su nombre o cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas con capacidad legal, alegar a las audiencias, solicitar su suspensión o deferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la persona autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en una o a un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado o licenciada en Derecho o abogado o abogada, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior, pero sí se podrá nombrar a personas con capacidad legal para oír y imponerse de autos. Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más personas quejosas con un interés común, deberán decidir ellas un o una representante. En su defecto lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. Las personas interesadas podrán también nombrar representante común. Cuando dos o más personas quejosas reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión por ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos, pero con perjuicios análogos provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al órgano de administración judicial que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda, y recibida la solicitud del órgano de administración judicial, en atención del interés social y el orden público, lo resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará que la persona defensora manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá a la persona juzgadora o tribunal que conozca del asunto
que le remite la certificación correspondiente. Si la persona promovente del juicio posteriormente carece de tal carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de 115 a 1.145 unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, y ordenará la ratificación de la demanda a la persona agraviada dentro de un término de 3 días. Al ratificarse la demanda, se tramitará a juicio, entendiéndose las diligencias directas con la persona agraviada, siempre en presencia de su defensor o defensora, ya sea de oficio o designado por la querella, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedará sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y la persona agraviada se encuentra imposibilitada para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aun cuando sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la persona agraviada. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá a la persona agraviada para que dentro del término de 3 días ratifique la demanda de amparo, y si ésta la ratifica por sí o por medio de su representante, se tramitará el juicio, o de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedará sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia de la persona agraviada, resolverá la suspensión definitiva y ordenará suspender el procedimiento de lo principal, y se hará los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, y en caso de que esta autoridad responsable se hará del conocimiento de la persona fiscal del general de la República, cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remitirá copia del actuado en estos casos, y transcurrido un año sin que nadie se apersone al juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando por tales circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar de la persona quejosa, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez o jueza tendrá un término no mayor de 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. En este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca la persona agraviada, ni podrá la autoridad negarse a practicar las diligencias que de ella se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerarlo la desaparición de una persona. En caso de fallecimiento de la persona quejosa o de la tercera interesada, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, él o la representante legal de la persona fallecida continuará el juicio en tanto interviene él o la persona, el representante de la sucesión. Si la persona fallecida no tiene representación legal en el juicio, este se suspenderá inmediatamente que se haga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al que se decrete la suspensión, el juez o la jueza ordenará lo conducente, según el caso de que se trate,
y cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento de una persona quejosa o tercera interesada deberá hacerlo del conocimiento al órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para este efecto. Al capítulo tercero vienen los plazos. Vamos a ver cuáles son los tiempos que tenemos. Por ejemplo, el plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo, número uno, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. Extradición, en este serán de 30 días. Tenemos el término de 15 días para presentar el amparo, 30 días. Número dos, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, dice podrá imponerse en un plazo hasta 8 años. Estos son los plazos. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma intemporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios o los núcleos de población ejidal o comunal, en este caso serán de 7 años. Contados a partir de manera individual, indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a grupos agrarios mencionados y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada, en este caso podrá presentarse en cualquier tiempo el amparo. Tenemos los plazos, 15 días, él es el plazo que tenemos para poner un amparo. Cuando hay excepción, que también es de 30 días. En el siguiente caso, también tenemos 8 años. Y cuando es una población ejidal, tenemos que será de 7 años. Y en cualquier tiempo, cuando estemos en la situación de estos sentidos, de privación privada de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, pues expulsión o proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente, aquel en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la persona quejosa del acto o resolución que reclame aquella en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, salvo en la fracción primera del artículo anterior, putará para partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los del año. Son días hábiles, con excepción de los sábados y domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores del órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando puedan funcionar, dejar de funcionar, cuando no puedan funcionar por causa de fuerza mayor. Artículo 20. El juicio de amparo puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos cualquier día y hora si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad o los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa
al Ejército o Fuerzas Aéreas Nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y jefas y personas encargadas de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir sin costo alguno para las personas interesadas los mensajes que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario, las autoridades administrativas. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrán hacerse el día en que se concluya, fuera de este horario de labores, los tribunales ante la oficialía de las partes correspondiente, que hará de funcionar hasta las 24 horas del día de su vencimiento. La presentación de las demandas o promociones de término en forma electrónica a través de la firma electrónica podrán enviarse hasta las 24 horas del día de su vencimiento. Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho del asunto. Tenemos capítulo cuarto, las notificaciones. Nos señalan las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar el tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal dentro del o fuera del procedimiento en que se notificarán, independientemente que sean pronunciadas, la razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. La persona quejosa y la tercera interesada podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones, aulas de carácter personal o imponerse de los autos, o quien no gozará de las demás facultades previstas por el artículo 12 de esta ley. Cuando la persona quejosa y la tercera interesada cuenten con firma electrónica y pretendan que los autorizados en los términos del párrafo anterior utilicen o hagan uso de su representación, deberán comunicarlo al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades del uso de la misma. Las notificaciones a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se entenderá con el titular de la Secretaría del Estado o la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que deberá representarla en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo General que se referencia al artículo 9 de esta ley, y las notificaciones a las entidades que se hace referencia al párrafo anterior deberán ser hechas vía electrónica, con el uso de la firma electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, o en su caso conforme al convenio suscrito a los órganos de administración judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solo excepcionalmente por medio de oficio impreso y dirigido al domicilio oficial que corresponda. Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán, número 1, en forma personal. Número 2, por oficio. Número 3, por listas en los casos no previstos en las fracciones anteriores. Y número 4, por vía electrónica. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las reglas siguientes. Número 1, debe de ser personales con sus reglas respectivas, y les voy a dejar y las notificaciones de oficio
también tiene, para hacer una notificación, tiene sus respectivas reglas, número 1, 2, los cuales se los voy a dejar pendiente para que le den una revisada. ¿Cuáles son las reglas para las notificaciones personales, para las notificaciones por oficio? Artículo 29. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y la fijación y publicación de esta lista se realizarán a primera hora hábil del día siguiente a la fecha de resolución, que ordenará y contendrá, número 1, el número del juicio o el incidente de suspensión del que se trate, el nombre de la persona quejosa, la autoridad responsable, la síntesis de la resolución que se notifica, y el actuario asentará en el expediente la razón respectiva. Entonces tenemos las notificaciones personales, las notificaciones por oficio y las notificaciones por lista. Y artículo 30, las notificaciones de manera electrónica, las cuales llevan sus respectivas reglas y deberán de fundamentarse conforme al artículo 30. Dele un repaso para las reglas correspondientes, y las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas. Número 1, 2, 3. Y hasta la tercera. Artículo 32. Será nula las notificaciones que no se hicieren en la forma que establecen las disposiciones precedentes. Si no se llevan a cabo con sus respectivas reglas, por lo tanto son nulas. Y pues ahí una notificación mal hecha pues puede promoverse la materia que estamos llevando, que es la ley de amparo. Podemos promover un juicio de amparo para una notificación mal hecha, ¿verdad? Artículo 33, competencia. Vamos a ver la competencia la siguiente semana. Es el miércoles a las 9 de la noche. Como quiera, mándenme mensajito a través de la plataforma, cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes. Y les contestaré a la brevedad posible el mensaje. Lo vamos platicando. Pero las sesiones están siendo grabadas y las voy a subir al día siguiente para los alumnos que no se conecten. La puedan observar en la plataforma. Que pasen bonita tarde, bonita noche y nos vemos la siguiente semana.